La siguiente historia que les vamos a compartir le sucedió a mi papá allá por el año 1987, entre el 30 o 31 de octubre, antes del Día de Muertos. Fue a eso como las 10 de la noche. En aquel tiempo, por aquellos tiempos, que mi papá lo que me platica, en las noches no era de que anduvieran en la calle las mujeres, las muchachas. Entonces como que había más precauciones y todo eso. Pues resulta que mi papá venía de echar lío y cuando él iba a su casa, en camino a su casa, se encontró a dos mujeres. Una como de 18 años y la otra más grande, como de unos 30 años. Pero eran una señora y una muchacha. Se encontraron a mi papá y le preguntaron por el panteón, que dónde se encontraba el panteón. Mi papá les dio la dirección y todo eso. Y les dijo mi papá, igual yo voy a pasar por ahí, yo las acompaño y pues ahí ustedes se quedan, llegan y se quedan y yo me voy. Entonces, la señora, la muchacha, sí, bueno, ok. Entonces, a la hora que se fueron, mi papá llegó y las dejó y pidieron que si las acompañaba un rato porque pues no se sentían muy seguras y todo eso. Entonces mi papá decidió pasarse con ellas, se metió y llegaron a una tumba, estuvieron platicando y decían que era un familiar, un hermano de la señora, tío de la muchacha. Entonces mi papá, bueno, comentó con ellas, platicó y todo, platicaron ellas con mi papá hizo una buena conversación y al final de cuentas a mi papá se le había hecho un poco tarde y les dijo, ¿saben qué? Pues igual yo me tengo que ir, pero las señoras se iban a quedar ahí en el panteón. Entonces mi papá les dijo, ¿saben qué? Igual se van a quedar, yo voy a ir por una cobija para ustedes, para el frío y todo eso. Mi papá fue, regresó y sí, las mujeres seguían ahí esperando a mi papá. Mi papá les dejó la cobija y les dio la dirección de donde vivía él y el lugar donde le tenían que dejar la cobija. Entonces mi papá se fue a dormir toda la noche, pasó la mañana. Y cuando mi papá se levantó y salió de su casa a trabajar, encuentra la cobija. Para en aquel tiempo, bueno, igual para mi papá fue normal, o sea, lo platicó normal. Aquí nosotros, a lo que siempre le hemos dicho a mi papá desde que nos contó la historia, yo recuerdo que me la contó desde que era una niña, desde niña, y nos la ha seguido contando. Pero siempre llegamos que como que a la conclusión de decir, ¿sabes qué, pa? Las muchachas, la señora, la muchacha, ya estaban muertas. O sea, no te dio miedo. Mi papá dice que no estaban muertas, que porque platicaron, que no sé qué tanto. No sé si haya ese contacto entre muertos y vivos, de decir, o sea, físicamente, pero suelen las personas cuando son escépticas que dicen, bueno, es que a mí nunca se me ha parecido nada, yo no creo en eso, hacen como que no. Y mi papá es uno de esos, pero nosotros le decimos, ¿sabes qué, papi? Sí estaban muertas, porque o sea, es ilógico que dos mujeres se queden en el panteón y mucho menos cuando no te dejan dormir ahí siquiera, o sea, no te dejan estar ahí para que se quedaran y todo eso, nos suena un tanto ilógico. Siempre ha sido como que los pros y los contra con mi papá. Entonces, como que se va haciendo a la idea de que no, pues igual y sí, a lo mejor y sí estaban muertas, ¿no? Bueno, ya igual platiqué con ellas. Pero cuando le cayó más el 20 fue cuando yo le platiqué que una compañera en el trabajo, mi compañera tiene como unos 22 años, tiene ahorita ella, nos platicó que en la secundaria, cuando iba en la secundaria, ella y sus compañeros hicieron así como retos de meterse al panteón y todo eso, y que eran en esas fechas, entre el 30 y 31 de octubre, alrededor de las 10:30 de la noche, que se metieron al panteón. No todos se animaron a meterse, pero que entre ella y los que se habían metido, que llegaron a una tumba donde estaban una señora y una muchacha alrededor de la edad que mi papá nos había comentado a nosotros que tenían esas mujeres. Ellos se asustaron, ¿por qué? Porque no se podían meter al panteón, o sea, casi imposible que se metieran al panteón, y no sé cómo se harán colado ellos para meterse al panteón, pero las encontraron ahí, que porque iban a visitar a un familiar, que ellas venían desde lejos. O sea, la historia misma que le habían dicho a mi papá. Cuando yo volteé la vi, le dije, o sea, no inventes, ¿es en serio? Me dijo, sí, dice, pero nos dio mucho miedo, dice, nos salimos corriendo, porque no había nadie más que la señora y la muchacha. Cuando yo le platiqué a mi papá así como que se sacó de onda, pero como que ya con el paso del tiempo dice, bueno, igual y sí es cierto. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal, a mí no me gusta ir a los panteones. No sé a ti, tampoco, o sea,
Y menos con esto, a mí ni el Día de Muertos, o sea, ningún día. No nos gusta ir a los panteones. Es más, nada que tenga que ver con muertos a lo mejor, pero hay veces como que tenemos esa de decir, bueno, yo vi algo, yo escuché algo, lo que nos pasa normalmente. Habrá gente escéptica que diga, bueno, a mí no me pasa eso, yo no creo en eso. Y bueno, pues está bien, se respetan las opiniones de igual todos. Si tienen algunos comentarios, pues ya saben, pónganlos acá abajo. Y ustedes escriban ahí lo que les haya pasado y qué opinan al respecto de esto, de si eran o no eran las muertas. Nosotros estamos en que sí, unos dirán que no es cierto, pero cada quien, como les digo, es su punto de vista. Nosotros seguiremos con otro video el próximo martes y les agradecemos que nos den manita arriba. Bye.